noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, donde nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Corea del Sur es la segunda escala de la gira de Donald Trump, donde también parece haber dado un giro con respecto a Corea del Norte. Junto a su anfitrión, Trump ha advertido al régimen de Pyongyang sobre el poderío de los Estados Unidos, pero también ha dejado abierta la puerta a la negociación. Desde Seúl, el mandatario estadounidense volvió a referirse a la masacre de Texas para reafirmar su oposición a un mayor control de armas. Parece una simple fiesta popular de percusión en Corea del Sur, pero en realidad es una protesta de pacifistas contra la retórica belicosa de Donald Trump. Grandes y chicos participaron en una vigilia este martes ante la visita del presidente estadounidense a Seúl. Más temprano, simpatizantes de Trump también se manifestaron frente a la base militar estadounidense Camp Humphreys, expresando su apoyo a uno de los principales aliados de Corea del Sur. Pero ni los elogios ni el retumbar de la percusión llegaron al núcleo de la Casa Azul. Ahí el presidente surcoreano Moon Jae-in ofreció un banquete a los Trump con costillas de ternera y pastel de chocolate, además de un acompañamiento musical con uno de los ídolos del K-pop. El propósito de este viaje ha sido fundamentalmente discutir el comercio entre ambos países y la disputa nuclear con el régimen de Pyongyang. Espero que la visita del presidente Trump a Corea del Sur sea un punto de inflexión para gestionar la situación de la península de Corea de una manera estable. Trump, por su parte, ha aprovechado en resaltar el poder militar de su país. Estados Unidos está preparado para defenderse a sí mismo y a sus aliados usando toda nuestra gama de capacidades militares inigualables si es necesario. En esta visita el mandatario estadounidense evitó la retórica belicosa que utiliza cuando despacha desde el Salón Oval, pero igual envió un mensaje al régimen de Kim Jong-un. Enfrentaremos juntos las acciones de Corea del Norte y evitaremos que el dictador norcoreano amenace a millones de vidas inocentes. De hecho, está haciéndolo de forma innecesaria. Hablando de la coyuntura de su país, el republicano ha señalado que el tiroteo de Texas pudo ser peor si el hombre que disparó al atacante no estaba armado. El próximo destino de Trump es China. Ahí el líder estadounidense encontrará a un Xi Jinping fortalecido y todopoderoso. Mientras que en Filipinas, el ambiente se calienta y varios opositores protestan contra la visita que hará el magnate este domingo. Bueno, hay un cambio en el discurso de Donald Trump hacia Kim Jong-un y hacia Corea del Norte, ¿no? Dice que está viendo progreso, no le ha dicho Rocketman o hombre bala, en fin, no se ha referido a él de otras maneras y es dicho que espera que se pueda llegar a un acuerdo con Corea del Norte. Claro, pero es el mismo Trump que a través de Twitter, no en privado, le decía a su secretario de Estado, o sea, al ministro de Relaciones Exteriores, Tillerson, no pierdas el tiempo negociando con Corea. Entonces la pregunta con Trump es cuánto tiempo va a sostener esta nueva posición, si no es un mero cambio táctico. Yo espero que no, ha dicho de paso, y creo que es probable que la respuesta sea no, pero dado los antecedentes queda la duda, ¿no? Porque claro, está en Corea del Sur, y Corea del Sur es el país más sensible frente al tema de Corea del Norte. ¿A qué distancia está Seúl de Pyongyang? 50 kilómetros aproximadamente, o sea, los cañones que están en la frontera sur de Corea del Norte pueden alcanzar de Seúl, de la capital, Seúl de la frontera, sí. 50 kilómetros. Y Seúl de Pyongyang es un poco más de 100 kilómetros. Un poco más, sí. Sí, y claro, Pyongyang es un poco más al norte de la frontera que Seúl al sur de la frontera, la distancia es un poco más grande. Pero bueno, el tema es, esto me recuerda cuando, digamos, Ronald Reagan en los 80s dijo que concebía la posibilidad de una guerra nuclear limitada. Y los alemanes inmediatamente dijeron, ¿y dónde van a pelear esa guerra nuclear limitada? Entre Bonn y Berlín. No, gracias, ¿no? Preferimos que no haya guerra nuclear. Un poco lo mismo dirían los surcoreanos respecto a una guerra en la península. O sea, los grandes derrotados van a ser ellos, o los grandes perjudicados. Y esa es la posición además del nuevo gobierno, a diferencia del anterior gobierno de Corea del Sur que secundaba la posición de Trump. Por otro lado, también vemos manifestaciones de respaldo porque, digamos, también hay que recordar que de no haber intervenido Estados Unidos en la guerra de Corea en la década del 50,
Corea del Sur literalmente hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. Estaba a punto de ocurrir hasta que Estados Unidos intervino y digamos, restableció la frontera en el paralelo entre las dos Coreas. Ahora, ¿qué cambiaría si finalmente está suavizando su posición, como dice, por ejemplo, CNN con signos de interrogación Donald Trump? ¿Qué cambiaría con esa política de traer de distinta hacia Corea del Norte de lo que ha sido y lo que ha hecho, por ejemplo, Barack Obama y que ha sido tan criticado por Donald Trump? Claro, esa es la paradoja. Finalmente él también quiere negociar. ¿Cuál es por ende la diferencia? Presumiblemente querrá negociar además en el marco establecido por Clinton y seguido por Obama, no tanto por George W. Bush, que es, no, creo que el marco lo establece, no es con Clinton que se establece, creo que es con Bush, de hecho. Con Bush fue. Sí, el de 4+2, o sea, las dos Coreas más las 4 grandes potencias con intereses en la región, Japón, Estados Unidos, Rusia y China. Ese sería el marco muy probablemente dentro del cual se llevaría a cabo una negociación. La gran pregunta de fondo, sin embargo, es si Estados Unidos está dispuesto a convivir con una Corea nuclear. Ya lo ha hecho durante más de una década. ¿Y lo está haciendo? Lo está haciendo, claro. El tema es si estaría dispuesto a firmar un acuerdo de paz que contemple una Corea con armas nucleares, pero sin capacidad para miniaturizarlas y sin misiles balísticos de alcance intercontinental. En todo caso, es un tono que tranquiliza, el de Trump ahora. Los investigadores de la masacre en Texas aún intentan desbloquear el celular de David Kelly, el atacante que mató a 26 personas en un tiroteo en una iglesia bautista. Por otro lado, la estación Houston TV señaló que el autor del tiroteo estuvo internado en una clínica mental en Nuevo México y escapó en el 2012 tras amenazar de muerte a sus superiores. Tras la autopsia se sabe que Kelly, de 26 años, tenía un balazo en la pierna y otro en el torso, producto de la confrontación con 2 residentes que también estaban armados y buscaban repeler al atacante. Además, los forenses hallaron un disparo en la cabeza, lo que permite concluir que Devin Patrick Kelly se suicidó. Bueno, y este es el argumento que tiene Donald Trump para decir que no se trata de limitar las armas, ¿no? Que hubo 2 personas, por supuesto, han sido héroes de poder impedir que siguiera matando a más gente ese atacante, pero el argumento de Donald Trump es, si no hubieran existido estas 2 personas armadas, entonces la masacre hubiera sido peor. Pero para empezar, digamos, la masacre se produjo. La presencia de estas personas no la impidió. Si hubiera sido peor o no es discutible. En todo caso, el punto es, nadie, absolutamente nadie en el sistema político norteamericano propone prohibir la venta de armas. Lo que proponen es establecer condiciones más estrictas para que los héroes de esta historia sigan teniendo armas, porque van a poder obtenerla cumpliendo todos los requisitos, y más bien el asesino de esta historia sea el que no tenga acceso a armas. Ese es el punto de leyes restrictivas. Es para que aquellos que tienen antecedentes psiquiátricos, antecedentes penales o historias parecidas, para que ellos sean los que no tengan acceso a armas, como es el caso en Japón. En Japón se puede obtener armas, pero es un trámite tan difícil que, digamos, ningún delincuente tan exigente, que ningún delincuente, ninguna persona que no cumpla con los requisitos accede a armas, y por eso en Japón las muertes con armas de fuego cada año son 10 a 20, en Estados Unidos son 12.000. Entonces, digamos, no tiene ningún sentido lo que argumentó. Nadie le quiere quitar las armas a aquellos que son buenos ciudadanos y cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Pero ni siquiera se ha llegado a debatir en lo que parecía que había consenso, que era evitar que compraran este aditamento, claro, que hace que una arma semiautomática se vuelva automática o se vuelva en una ametralladora. Claro. Además se cae de maduro porque ya están prohibidas las armas automáticas, pero si tú puedes comprar un arma semiautomática que con un aditamento para todo efecto práctico es un arma automática, las normas que restringen la venta de armas automáticas deberían aplicar a ese implemento. Debería estar prohibido bajo las normas existentes, no debería requerir una norma adicional, pero esa es la situación del debate en torno a este tema hoy en día en Estados Unidos. Vamos a Chile. Las encuestas señalan al expresidente Sebastián Piñera como favorito en la elección presidencial del próximo 19 de noviembre, aunque tendría que ir a una segunda vuelta. Piñera y los otros 7 candidatos participaron anoche en el último debate presidencial.
Por cerca de 3 horas se extendió la exposición de los planes de campaña de los 8 aspirantes al sillón de la moneda, sede del gobierno de Chile. Temas como salud, educación y seguridad ciudadana marcaron la pauta del encuentro en el que no faltaron las acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. El narco llegó. Y no es broma. ¿Y con en Conchalí, en Cerro Navia no es broma. No se juega. Marco, y sí, no se juega con la onda de las personas. Yo creo que las contradicciones que ha expresado Marco esta noche revela que no está seguro de lo que está diciendo y es más un eslogan de campaña. En sus intervenciones, las candidatas de la izquierdista Frente Amplio y Tercera en las encuestas, Beatriz Sánchez, y de Democracia Cristiana, Carolina Croy, mostraron su confianza en pasar a una eventual segunda vuelta. Yo digo clarito lo que es intransable para mí. Salud, educación, vivienda, pensiones sin negocio. Estoy convencida de que voy a pasar a segunda vuelta. El expresidente Sebastián Piñera, por su parte, recordó los avances de su gobierno en materia de seguridad. Nunca vamos a poder desterrar, derrotar para siempre la delincuencia, porque ha sido un fenómeno que ha estado siempre, en todo tiempo y lugar. Como en otros debates, Piñera fue nuevamente blanco de ataques del resto de candidatos que lo señalaron de lanzar promesas irrealizables. A pesar de las críticas, el exmandatario se perfila como favorito de ganar la primera vuelta con un 44,4%, seguido del oficialista Alejandro Guillier con un 9,6%, según el Centro de Estudios Públicos. Son 2 vueltas. En la primera de todas las encuestas está ganando Piñera y también le dan como vencedor, lo dan como vencedor las encuestas de segunda vuelta, aunque claro, como decías viendo la nota, es aún temprano. Lo que cambia en este escenario con respecto a elecciones anteriores, no cambian mucho los candidatos, ¿no? Porque está Piñera, está hace poco Bachelet también como presidenta 2 veces, sería el segundo presidencia de Piñera, pero el tema que la Democracia Cristiana vaya por su cuenta. Sí, y el Partido Comunista y fuerzas afines, porque por primera vez en la coalición de centro-izquierda que encabezó Bachelet, se incluía al Partido Comunista y a otras fuerzas de izquierda que hasta ahora no habían sido parte de la coalición de gobierno. La paradoja es que terminada la gestión de Bachelet, estos grupos no van unidos a la siguiente elección. El Partido Comunista, las fuerzas de izquierda asociadas al movimiento estudiantil, presentan candidato propio, hacia la izquierda se quiebra por ese lado la coalición de gobierno, y hacia la derecha, por primera vez desde que Chile retorna a la democracia, la coalición de centro-izquierda, digamos, tradicional, va dividida, porque, digamos, hay un candidato vinculado a la actual coalición, Guillet, que si no me equivoco no es del Partido Socialista, es del Partido Radical. Y ha sido periodista, claro, ¿no? De Televisión Nacional de Chile. No es un periodista, eso es un dato, sí. No es un político profesional, sí. O sea, no es de la clase política tradicional. Y el Partido Demócrata Cristiano va con candidato propio. Claro, por eso es tan difícil prever resultados de segunda vuelta, porque cuando uno ve cómo está distribuido el voto, es previsible que la mayor parte de la votación que va a otros candidatos, que no son los 2 primeros, en primera vuelta, en segunda vuelta vayan al candidato oficialista. Y entonces la brecha tiende a cerrarse. Claro, Piñera tiene la ventaja de que tiene una gestión, digamos, que como... No hay que preguntarle cuál es su plan de gobierno, él ya ha gobernado, sí. Se sabe cómo lo haría, y de hecho... Dado que el gobierno de Bachelet tiene poco respaldo en las encuestas, más bien su campaña se centra en confrontar su legado presidencial con el de Bachelet. Pero creo que todavía es temprano para saber quién va a ganar. Él tiene la primera opción, pero la segunda vuelta es una historia totalmente distinta a la primera. La política británica está remecida por una serie de escándalos sexuales que le costaron el puesto al ministro de Defensa y le valieron una suspensión a un legislador. A estos casos se suma hoy el suicidio de un ministro galés también denunciado. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, exige una nueva cultura de respeto a los trabajadores públicos a raíz de la ola de denuncias por acoso sexual que le costó el puesto al ministro de Defensa Michael Fallon y tiene en la mira al primer secretario de Estado Damian Gray. En una reunión celebrada en el Parlamento, el Partido Conservador de May, como el del opositor laborista Jeremy Corbyn, establecieron crear un procedimiento de agravios independiente que estará disponible el próximo año. Así también un sistema de recursos humanos para el personal de Westminster a fin de recepcionar sus denuncias de forma confidencial.
Lamento que hayamos visto estos casos de abuso de poder a lo largo de estos años. Lamento sobre todo que se haya tenido lugar aquí, en nuestra sede de la democracia. Esto es un asunto vergonzoso para nosotros. La Premier recalcó que es necesario actuar de inmediato, frenando los abusos de poder para devolver la tranquilidad y seguridad a los trabajadores. En varios casos, las víctimas se lamentaron que los partidos no hagan nada para responder al problema o incluso busquen desanimarlas de acudir a la policía. Luego de las revelaciones sobre el magnate de Hollywood Harvey Weinstein, empleados y periodistas cercanos a la política británica revelaron una serie de casos de acoso sexual por parte de los legisladores y funcionarios del Parlamento, varios de los cuales fueron forzados a renunciar o suspendidos, como el laborista Carl Sargent, que hasta hace 4 días se desempeñaba como ministro de Comunidades del gobierno de Gales y que hoy fue encontrado sin vida en su propia casa. Los primeros indicios sugieren que se suicidó. Volvemos con la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa en la Plaza Roja y sin Vladimir Putin. La Asamblea Nacional de mayoría opositora calificó de inconstitucional en Venezuela el levantamiento de la inmunidad del primer vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara. En sesión ordinaria, el Parlamento adoptó la medida en atención al dictamen defendido por la constituyente de Nicolás Maduro, que el lunes aprobó que el Supremo de Justicia enjuicie al dirigente de Voluntad Popular. Para la constituyente, Freddy Guevara habría incurrido presuntamente en los delitos de asociación, instigación pública y uso de menores de edad para delinquir en las protestas antigubernamentales de este año. En las redes sociales, Guevara respondió sobre su llamado a la desobediencia civil contra el régimen. Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo en la desobediencia civil. La convoqué y la volveré a convocar. Y jamás van a poder hacer creer ni a mí, ni a los que estuvimos en la calle, ni a la comunidad internacional, que nosotros somos los culpables de que ustedes asesinos sean los que nos maten. El pueblo está claro de quiénes son los asesinos y quiénes son los responsables de la represión. Y volvemos a Chile. El embajador chileno en el Vaticano insiste en que el Papa no se refiere al conflicto con Bolivia en su visita al país, dice el diario El Mercurio de Chile. Mariano Fernández sostuvo que Jorge Bergoglio entiende esta petición, por lo que no se ha referido a la demanda ante la Haya desde su paso por la Nación Altiplánica en 2015, y le respondió Evo Morales también. Evo Morales acusa miedo de Chile por llamado a que el Papa no hable de la demanda marítima. El mandatario aseguró que la oligarquía nacional busca hacer callar al pontífice de cara a su visita al país en enero próximo. ¿Es algo que corresponde a un embajador decir lo que no debe decir el Papa? No, presumo que no lo habrá dicho en público, pero si está encabezando, digamos, el titular de la cobertura, probablemente haya trascendido. Sí, lo tiene entre comillas también en otra parte el Mercurio. Sí, en todo caso, esto coincide con la actitud que ambos países han tenido frente al diferendo limítrofe. Bueno, Chile alega que no hay tal diferendo limítrofe porque hay un tratado de paz que estableció los límites en 1904. Bolivia tiene un argumento que no desconoce explícitamente el tratado, pero que alega si existen razones para hablar de un diferendo limítrofe y de su derecho a acceso soberano al mar, al Pacífico. El punto es que en general la forma en que Bolivia ha manejado esta controversia es utilizar cualquier foro internacional como caja de resonancia de sus demandas, mientras que Chile ha hecho exactamente lo contrario. Para Chile es un asunto estrictamente bilateral que solo puede resolverse por canales diplomáticos, es decir, alejado de los reflectores de la televisión. Luego entonces esto no hace sino reflejar las respectivas estrategias de las partes. La Plaza Roja de Moscú fue sede de la conmemoración del centenario de la Revolución Bolchevique, la llamada Gran Revolución Socialista. El gran ausente en este aniversario fue el presidente ruso Vladimir Putin.
Rusia ha recordado una celebración de la Revolución Rusa, pero no la ha festejado. Y no es un juego de palabras. En realidad, Moscú ha decidido recordar a los veteranos que fueron a la guerra hace 76 años. Precisamente fue un 7 de noviembre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, que las tropas salieron por 15 minutos a la entonces sitiada capital soviética para conmemorar el 24º aniversario de la Revolución Rusa. 76 años después, han decidido rendir un homenaje con uniformes y banderas de la época. El Kremlin prefiere conmemorar la fecha con este desfile que la Revolución Rusa. De acuerdo con la agencia Reuters, la Revolución de 1917 es un hecho que el presidente Vladimir Putin no quiere celebrar. El líder ruso hubiera preferido la evolución con un movimiento gradual en lugar de destruir el Estado y fracturar millones de vidas humanas, consolidando en cierto modo sus críticas al comunismo. Pero los hechos están ahí y nadie los puede ocultar. Hace 100 años, la llamada Revolución de Octubre marcó el fin definitivo del régimen zarista. Sumió al país en una guerra civil que terminó en la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Citando al historiador venezolano Lionel Muñoz, la cadena de línea oficialista Russia Today señaló que entre las más grandes contribuciones de la Revolución Rusa se puede mencionar la transformación de la vieja Rusia zarista en una potencia industrial y militar, la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y que por ello la humanidad entera tiene una deuda a la Revolución Socialista de 1917. Quienes sí han celebrado a lo grande su centenario han sido los comunistas rusos, cargando carteles de Lenin y Stalin, así como banderas rojas con la hoz y el martillo. Pese a ello, medios de tendencia opuesta como The New York Times aseguran que muchos pobladores de la Rusia moderna reconocen que la revolución no debe permitirse más en su país. Bueno, tiene sentido que no esté Vladimir Putin en una conmemoración de la revolución bolchevique. ¿Qué tiene de bolchevique Vladimir Putin? Quizás tenga más de Romanov, como dice la revista Economist, pero lo que sí bueno, hay... tiene de ambos. De ambos. Y lo que coinciden quizás tanto los líderes soviéticos como los zaristas es el control férreo del Estado, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de Putin es raro que nadie recuerde que desde su juventud fue miembro del Partido Comunista, estando en la Universidad en San Petersburgo se inscribió, y luego no solo fue funcionario del régimen comunista, fue funcionario de una de las agencias más despiadadas del régimen, como la KGB. Entonces, digamos que ahora, el día del aniversario, inaugure una iglesia para recordar a aquellos que fueron perseguidos por razón de sus creencias por el régimen comunista, no deja de ser una ironía. Tan irónico como que en el Moscú gobernado por Putin, desde el cual gobierna, ahí está la sede de gobierno nacional, en cuestión de semanas se hayan inaugurado un busto de Stalin y un monumento a las víctimas del estalinismo, ¿no? Porque claro, la paradoja con el régimen comunista es que en un país como Rusia, donde la mayoría son profundamente religiosos, a diferencia del comunismo ateo, y donde la mayoría son políticamente conservadores, a diferencia del radicalismo de izquierda del comunismo, el régimen comunista o los líderes comunistas no necesariamente están mal vistos por la población porque los reivindican como momentos de gloria del nacionalismo ruso, no reivindican la ideología. Y por eso no reivindican tanto a Mikhail Gorbachev. Que más bien es un momento de caos y ese es uno de los grandes temores, volver al caos. Visto desde Occidente no es así. No, pero en honor a la verdad también es cierto que Occidente cometió graves errores que empujaron a Rusia hacia un personaje como Putin. Por ejemplo, ampliar la OTAN, no solo hacia ex repúblicas que fueron parte del Pacto de Varsovia, sino hacia ex repúblicas de la propia Unión Soviética. Y antes de terminar brevemente, bueno, Carles Puigdemont sigue en Bruselas, le han dado libertad, pero el proceso de extradición se mantiene, continúa. Ahora han llegado 200 alcaldes partidarios suyos desde Cataluña a Bruselas y ha apelado a la Unión Europea para que actúe, pero en realidad la Unión Europea mantiene su posición, ¿no? Sí, básicamente el mensaje ha sido claro, o apoyo incondicional en algunos casos, o apoyo siempre y cuando no se utilice la violencia, digamos, como medio fundamental, ¿no? Que es lo que dijo el presidente del Consejo Europeo.
No hay tiempo para más. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.